¿Para qué sirvió el método de Euler en la solución del reto? El método de Euler nos ayuda a encontrar soluciones aproximadas de un problema o una función. Con estas soluciones podemos conocer cómo cambia la variable a lo largo del tiempo. Entonces utilizamos este método para poder predecir cómo iba a ser el movimiento de la pelota de squash al ser lanzado desde la catapulta. El método consiste en, bueno, en el punto inicial o en el punto anterior, más la razón de cambio o la derivada de la función por el delta del tiempo o el incremento del tiempo. Entre más chiquito sea el incremento del tiempo, eh, se puede modelar o se puede predecir el problema de una manera más precisa y también en nuestro caso en que la parábola fuera más suave y sin como cortes extraños o más bien abruptos. El, ¿Cómo lo utilizamos en el reto? Primero definimos las variables iniciales, la velocidad inicial, el ángulo de salida, el coeficiente de fricción y el delta tiempo. El delta del tiempo, que fue 0.01 si no estoy mal. Entonces, ya con el ángulo y la velocidad inicial calculamos la velocidad inicial tanto en el eje X y Y, porque es un movimiento parabólico. Y entonces, con la velocidad inicial en X, lo que hicimos fue aplicar la fórmula que aprendimos en física, ¿verdad? Que es la velocidad inicial por el coseno del ángulo y en velocidad en Y, velocidad inicial por el seno del ángulo. Entonces, aplicando el método de Euler, ponemos la velocidad inicial en X, más menos el coeficiente de fricción por la velocidad en X, por el delta del tiempo. Esto porque las fuerzas involucradas en el eje horizontal fueron la velocidad y lo que reducía la velocidad era la fricción, ¿no? O la resistencia del aire. Luego está para la velocidad en Y, fue la velocidad inicial en Y más menos el coeficiente de fricción por la gravedad, por la velocidad, por el tiempo, por el delta del tiempo. Esto porque la gravedad pues afecta solamente en el eje Y, ¿verdad? Que la empuja hacia abajo y también la fricción que reduce la velocidad. Em, ¿Cómo se relacionan las ecuaciones vistas en en los módulos de física y matemáticas con la solución del reto? Bueno, claramente las ecuaciones vistas tanto en física como en matemáticas fueron esenciales para poder modelar el movimiento. Primero en física fueron las leyes del movimiento de Newton, el poder entender qué fuerzas están involucradas tanto en el eje X como en el eje Y. Por ejemplo, si se tenía que arrastrar la fricción o si solo la gravedad iba a ser un factor importante en el eje vertical. Em, y también para poder calcular la fricción y calcular la velocidad inicial tanto en X como en Y, descomponiéndolo, ¿verdad? En los ejes. Para matemáticas, em, pudimos relacionar obviamente el método de Euler, que fue esencial para poder modelar el movimiento. Y luego, ¿cuáles son los elementos más importantes para lograr los distintos disparos en la catapulta y por qué? Considero que los elementos más importantes fueron velocidad inicial, bueno, la velocidad inicial, el ángulo y la fricción o la resistencia del aire. Esto porque la velocidad inicial de la mano con el ángulo definían qué tan alto o qué tanto se movía en el eje X, el alcance de, de ambos. Y, em, y dependiendo también de qué tan pronunciado o qué tan alto era el valor del ángulo,
qué tanto alcance vertical y horizontal podía tener, ¿no? Si tenía un ángulo muy mayor, tal vez tenía un gran alcance vertical, pero una distancia, una poca distancia en el eje horizontal. Sí, mucho alcance vertical y poco alcance horizontal. Em, y por último, la fricción para poder modelar el movimiento en, no en el vacío, no en el vacío, sino en la vida real, como nosotros lo estábamos haciendo desde la catapulta.